días, bienvenidos, Subaru Sessions. Mirad qué tramo estoy y empieza el tramo muy prontito. Hemos elegido una zona que me ha recomendado un compañero y bueno, pues ahí vamos a intentar grabar a Juan y luego nos veremos por el parque cerrado. Buenos días, bienvenidos Subaru Sessions 20.1 y estamos con Juan, su debut de rallies. ¿De rallies? ¿Como piloto? Tal cual. Cuéntanos, ¿qué tal, Juan? Buenos días, Dani, lo primero. Sí, buenos días. Pues muy bien, aquí ¿Sí? disfrutando de un día de rallies. La primera vez que en vez de verlo en la cuneta, pues lo ves en el asiento del miedo.
Muy bien, muy bien. Un rally muy complicado, que hay mucha tierra, mucho barro de los coches de adelante. Vamos con el número 71, vamos un poquito atrás. Claro, es el debut y no tenemos ninguna experiencia. Y muy bien, disfrutando del rally, pasándolo muy bien. Y poco más que decir. Yo lo he visto dificilísimo los tramos de por la mañana, están grabados, habéis visto las imágenes, muy estrecho, que había el coche justo, el piso era una pista de hielo, de patinaje, y has pasado muy bien. Bueno, he pasado y he llegado hasta aquí. Pero bueno, hay que que decir meter- que hay hice que- 2 trompos, me di un golpín. Hay que meter este coche ahí, Claro, claro, hay que meterlo. Pero bien, muy bien, muy bien. Sí, Sí, la verdad que sí, es una experiencia muy bonita. adrenalina a 2000 tope. por hora. A tope, Bueno, a tope. Esto es como cuando veías ahí al Sainz y al McRae. ya. Sí, lo que pasa es que a cámara lenta. Vas a cámara lenta, pero muy No, bien. no, pero los tramos, lo habéis visto en las imágenes, o sea, meter el Subaru por ahí, yo lo pensaba esta mañana y digo, yo no voy a meter por aquí el coche. ¿Cómo no? Está pa' Bestial, bestial. O sea, pa' porque eso, además primo. dándole, eso tiene que ser. Bueno, dándole dan los ¿Qué, primeros. ¿Qué sensación Yo cuando voy- estabas metiendo primera y te estaban dando salida? Pues es. Hombre, hostia, me temblaba hasta la pierna, balbuceaba. Pero bien, muy bien. Bien. Y cuando bajas por ahí a toda leche, que se te aprieta el culo, que no te entra un alfiler, dices, mamá, ¿en dónde me he metido? pero muy bien, muy bien. Aparte, lo complicado es que no doy las ruedas. Bueno, no es cuestión de las ruedas, es de cuestión de que el piso no está embarrado, muy complicado y Confianza. y yo no tengo experiencia ninguna, Claro, hombre. conocer al coche. Pero bien, muy bien, Con el disfrutándolo cop- mucho. Con el copy bien, te manotas. Muy bien, copiloto genial, mucho mejor que yo. Él sí que tiene mucha experiencia. Aparte que él me frena, canta muy rápido, intento correr. Y él me dice, ¿dónde vas? Y yo, joder, no corras tanto, cabrón, porque si tú corres voy yo detrás. Yo voy. Claro, pero no, muy bien, muy bien. Muy difícil el Disfrutamos. tema notas, ¿no? Sí, me supongo que sí, que son Coger, muy difíciles. coger la experiencia, ¿no? Claro, la altura. nosotros Rodar. lo hacemos muy sencillo. Yo no tengo notas muy detalladas. A ver, unas cosas muy básicas. Como digo yo, es de preescolar lo que yo llevo. Y sí que me dice que hay otros pilotos pues, que le van cantando seguido, al más mínimo detalle, con lo mío, con las curvas para parar el coche, cómo son y demás, y poco más. Hasta como voy medio cojonadete, no me meto en las cunetas. Yo me dice, métete ahí, yo que me voy a meter, hombre. A ver quién carajo sale de ahí. Pero bien. Aparte del coche y las suspensiones y todo, que sí que te metes y tal, se nota que está para eso. ¿eh? Está. Sí, está para eso. Vas ahí bien amarrado y no pasa nada. Muy bien. Genial, Dani. La gente que está encantada con tu coche. Es que lo mejor de todo es lo bonito que es. Sí, es espectacular. Y ha quedado vinilado, ha quedado espectacular. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso, pues se lo llevaremos a OpenTech de nuevo y le meteremos una Cravox, un diferencial delantero, perdón, un autoblocante delantero y un autoblocante trasero, que ahora no los tiene. Y luego, pues un par de cosas ahí que se calienta un poquito la admisión y petardea, mete ahí unos cabezazos de vez en cuando. La nodriza, quizás. ¿o La no? nodriza- Pero eso te ha destebado, ¿no? No se me ha descebado, no ha Lo llevabas- consumido pero tanto. lo llevabas lleno. Sí, siempre salimos con el lleno. Igual sí que se la ponemos, porque dicen que sufren de estos, yo no sufre, Ya. sino que los que tirones que daban es más de la temperatura de admisión del coche, yo creo que es de eso, no es de, Vale. de que me quede sin gasolina. ¿Vas a plantear quitar el servofreno o de momento no? Eso es para los pilotos, Ya, yo ya, soy ya. conductor, Ya, yo voy ya. con servofreno. A ver, los días de mojado es mejor ir sin servofreno, por lo que dicen, pero yo no estoy acostumbrado. Sí, te da más tacto. Sí, el servofreno pero bueno, se yo creo que castiga. para 2 o 3 rallies que voy a hacer, que no tengo tiempo para más y con eso ya me estoy más que satisfecho, como está bien. No, sí, lo primero que te preguntaba, ¿cómo estás? ¿Estás cansado? Porque yo creo que cuando corra el primer rally, al mediodía que pare, llegaré derrotado por la adrenalina pura. Hombre, sí, joder, después de estos cosas un subidón te da así un poquito de bajón, pero bueno, hay que seguir, ¿sabes? Oye, tengo Aparte, una curiosidad. Yo no estoy en forma, a la vista está. Yo tampoco. Escucha, Dime. la curiosidad, ¿hacen falta los cascos de enlace? En este coche, como está muy de serie, no. Pero con la caja Cravox, que hace mucho ruido las transmisiones, las de dientes rectos y los secuenciales, Vas a sí, necesitarlo. sí, ahí sí que mete mucho jaleo. Ahora se mete, pero nada, puedes ir hablando, vas bien hablando. Pero sí que es verdad que cuando vas en un R2, en un Rally 2, en otros coches que ya suena mucho más, ahí sí que ya hay mucho barullo dentro. Bueno, en este no, En este ahora no. no. Luego ya te diré, cuando le pongamos y le hagamos la prueba, te digo. De hecho, lo que sí que notas es lo que yo grabaremos. siempre fui con el casco Sí. y como vas sin el casco, sin poner el casco,
hostia. Se te hace raro, ¿no? Sí, suena todo, hay ruidos por todos lados. Hostia, ¿qué ruido es ese? Este- Entonces coges, pones el casco y, pues mira, yo Va no he bien. ruido. Va bien, es como es. Nah, No, muy no, bien, muy bien. harás test, ¿no? Cuando montes todo querrás hacer test para probar los autoblocantes y la caja, ¿no? Sí, en el mes de marzo, febrero, abril del año que viene, cuando el equipo inicie los test de pretemporada de cara al CERA 2026, pues tanto yo como aquel por fiesta que viste allí, Julito y demás, Sí. pues vamos a rodar un test. poquito, a hacer unos poquitos de test y a ver cómo funciona todo eso que le pones. Sí, el coche cambiará mucho con los autoblocantes. Yo creo que sí, porque sí que notamos que se pasan las ruedas, sí que notamos ahí ciertas Y cosas. a lo mejor está un poquito morrón. No sé, es que se mueve hoy con el barco. se mueve Es por que todos hoy era lados. mucha info. Hoy es el día de bailar salsa con él. Hoy era mucha información toda. Sí. Era mucho. Y el tramo, de verdad, el tramo lo habéis visto, está hiper difícil. Luego grabo un poco en el estado en el que está de barro. Es que estaba muy difícil, muy difícil. Y suerte que no ha llovido. Lo que pasa es que este está bastante limpio, porque yo no me meto mucho por el barro. No. Pero si grabas este, No, que están este todos, se mete por todos lados, están todos reventados. Están reventados todos de Sí. barro, ¿eh? He estado viendo ahí unos pocos y les estaban quitando de los pasos de rueda el barro. Sí. Y suerte que no ha llovido. Sí. Hombre, para mí sí, joder. Porque Y la a ver lluvia si lo nos podemos complica. Mucho. Joder. A mí me lo complica todo. Yo prefiero que esté seco y Seco. liso, que no me lo complica nada, Sí, que no porque que lo vas a disfrutar barro, más. Claro. ¿Qué consume? Más o menos lo has calculado. ¿Has hecho este primer buque que podían ser? Consume 20 litros, entre 20 litros, 25. Te da el primer depósito bucle. para hacer el bucle. Sí, joder, no consumo ni la mitad. 0,6, un 0,5, por ahí andará. ¿Sabes? Por kilómetro. Sí, incluso nosotros en el van, como digo yo, que no soy piloto, para que el coche no se me embalara mucho y tal, en las bajadas, perdón, le quitábamos el van. Quitabas el van. Sí. Bueno, según vayamos cogiendo confianza Ya. y el asfalto se vaya secando, entonces sí. Claro. No, fantástico. Nada, ya sabes, acaba el cochín rápido y Están en marzo te vienes Estoy con en ello. nosotros. La Copa Subaru está a punto ya de montarse Ojalá. aquí en Asturias. Ojalá. No sabes cómo le agradece la gente ver estos coches clásicos. Sí, que son os va a maravillosos. gustar esta Subaru Sessions porque el coche decorado os va a encantar verlo en acción, como suena, y agradecerle a Juan de nuevo que esté aquí para nosotros, que es una maravilla. A ti por venir a vernos. No, para mí es un placer. O sea, es que es envidia, placer, toda una mezcla maravillosa de poder tener gente conmigo así que me abre las puertas. O creo que igual nos vamos a ver en marzo en el Subaru Festival Opetex que da Miquel en Navarra. Ahí sí que nos veremos, pero ahí voy a ir con otro Subaru, con otra unidad que tengo. Vale. Esa es de calle, Vale, Eso va a ser un... pero Sí. no vamos, contamos más. vamos, no vamos a contamos intentar. más. No contamos más. Gracias, chicos. Espero que os haya gustado la Subaru Sessions y agradecer a Juan inmensamente, decirle que Muchas disfrute del gracias. rally como lo está haciendo y nos vemos próximamente. Gracias. Dale a like. Gracias, Juan. Dale a